El siguiente segmento es clasificación F, formativo, educativo cultural. A, apto para todo público. Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Saludos mis queridos amigos, bienvenidos a Hora de Estudio Bíblico. Le damos gracias a Dios por su palabra, la cual es infalible, es inspirada y es inmutable. La Biblia no solo contiene la palabra de Dios, sino que es la palabra de Dios. Eso es lo que creemos y enseñamos y no tenemos ninguna reserva al respecto en este programa. Ese es el libro que estamos estudiando. Y más precisamente dentro de la Biblia estamos en Romanos. Abra por favor su Biblia en Romanos capítulo 5. En estos días estamos analizando uno de los versículos más importantes y reconocidos de la Biblia. Sí, ya sé, Juan 3:16 es muy popular, pero me refiero a Romanos 5:8. Yo creo que es uno de los versículos más adecuados para predicar el Evangelio de Cristo a los incrédulos y también para darle seguridad a los creyentes. Vamos a estudiar a partir de ese versículo en este momento, pero antes de comenzar vamos a orar a Dios. Amado Padre, hacemos una pausa para agradecerte por tu santa palabra. Sin ella, jamás podríamos encontrar nuestro camino en este mundo oscuro. Te agradecemos por la luz que has puesto en nuestro camino a cada uno de los que te conocemos. Gracias por el futuro que tenemos. Gracias por cómo podemos verlo en tu palabra. Y nuestros corazones se llenan de gozo al anticipar la venida gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, el Señor Jesucristo. Dios, te pedimos que tu palabra encuentre un lugar en los corazones de los oyentes, que haya una recepción y una respuesta, que cambie vidas y traiga a muchos a un caminar cercano a ti, una comunión más íntima. Y si alguno que está escuchando todavía no es salvo, que pueda hoy ser el día de su salvación. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, como les decía, vamos a considerar Romanos 5:8. Dice así el texto: Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mi amigo, de esa manera Dios demostró su amor. Ahora, fíjese bien que está en tiempo continuo. Ese versículo no dice que Dios mostró su amor para con nosotros, sino que muestra su amor. El Espíritu Santo no está diciendo que Dios nos amó en el pasado y después que nos salvamos nos deja un poco solos. No, mi amigo, Dios no nos amó como para darnos vida y después dejarnos solos. El amor de Dios continúa, tan puro y fresco como aquel día en el Calvario. El amor de Dios es constante y nunca cambia. Ya hace muchos años que recibí a Cristo como Salvador personal. Fue en aquel entonces que mi vida cristiana comenzó y por primera vez experimenté el amor de Dios. Yo era muy jovencito cuando me dijeron que Dios me amaba y también me dijeron que Dios es amor. Recuerdo que cuando era niño iba a la escuela dominical y mi maestra siempre repetía que Dios es amor, Dios es amor. Y es verdad, Dios es amor, pero después aprendí que Dios también es santo y justo. Y el simple hecho de que Dios es amor no me daba la licencia para seguir pecando. Entonces, hace muchos años atrás experimenté el amor de Dios por primera vez, y esa vida que Él me dio continúa a causa de su amor. Y creo que cada creyente es deudor del amor de Dios, no solo por el comienzo de esta nueva vida en Cristo, sino por la continuidad de la misma. En Apocalipsis 1:5 leemos del Hijo de Dios que nos amó y nos libró de nuestros pecados con su sangre. Mire, leo en Apocalipsis 1:5, dice, nos amó, está en pasado.
Pero en el griego no se lee así. Está en presente continuo. Él nos ama, continúa amándonos. Entonces, la vida cristiana comenzó a causa del amor de Dios y continúa de la misma manera, gracias al amor de Dios. Pero esto no es todo, hay mucho más. Dice Romanos 5:9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Y esto nos hace preguntar, ¿hemos sido salvos o no? Bueno, la salvación en la Biblia se enseña en más de un tiempo verbal. Cada persona ha sido salvo, lo leemos en Efesios 2:8, por gracia sois salvos. Eso es ser salvo de la paga del pecado. Cada creyente en Cristo, cada persona que realmente ha nacido de nuevo, ya ha sido salvo, ya ha sido rescatado de la paga del pecado. Porque Jesús pagó el precio. Él murió por todos nuestros pecados. Y 1 Juan 1:7 dice, la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Así que ya fuimos salvos. Pero también estamos siendo salvos en el presente, no de la paga de nuestros pecados, pues eso ya se trató en el pasado. Pero los creyentes que caminan con Dios están siendo salvos de la práctica del pecado, del poder del pecado y de la polución del pecado. Están las personas que sirven al Señor, viven vidas limpias, se entregan a la predicación del Evangelio y a ayudar a los demás. Entonces están siendo salvos de la práctica del pecado. Por otro lado, tenemos a personas que dicen ser creyentes y uno se pone a pensar si realmente han nacido de nuevo, porque viven en el pecado, mienten, hacen trampa, roban, hacen muchas cosas que una persona que no tiene a Cristo hace. Y uno se pregunta, ¿esa persona se ha salvado alguna vez de la paga del pecado? No está siendo hoy salva de la práctica del pecado. Profesa ser cristiano, pero no practica lo que dice. Ahora, mis amigos, nosotros no podemos saber profundamente o exactamente quién es salvo y quién no. Solo estoy ilustrando la salvación en tiempo presente. Pero en Romanos 5:9 tenemos la salvación en tiempo futuro. Dice, mucho más, estando ya justificados en su sangre, y eso es en el pasado, por él seremos salvos de la ira. Y eso apunta al futuro. Y aquí tenemos otro de los mucho más de la Biblia. Ya dijimos en el programa anterior que hay otros mucho más en versículos 10, 15, 17 y 20. Entonces vuelvo a leer Romanos 5:9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Aquí tenemos una verdad maravillosa. Creo que ayuda de alguna manera a apreciar el hecho de que nuestra salvación es para siempre. Cuando Pablo dice seremos salvos, está diciendo literalmente que nos mantendrá a salvo por su vida, mirando hacia el futuro. Y es una verdad preciosa. Es la seguridad eterna que nos da el Salvador. Se da cuenta, la sangre de Cristo nos reconcilió con Dios, pero hay mucho más por delante. Seremos salvos. El amor de Dios es eterno. Entonces, hay provisión, no solo para el comienzo, sino también para la continuidad de la vida cristiana. Y además, para la consumación gloriosa. Y ese será lo máximo de la vida cristiana. Los efectos del amor de Dios sobre el creyente son maravillosos y de gran alcance. Dios nunca hace algo a medias. Nuestra seguridad está ligada al amor eterno de Dios. Dios va a llevar a cabo su plan de redención hasta su conclusión lógica. Hemos sido salvos de la pena del pecado, estamos siendo salvos de la práctica pecaminosa, su poder, pero cuando Cristo venga seremos salvos de las posibilidades del pecado o de la presencia del pecado. Esto es lo que esperamos en nuestra vida cristiana, es nuestra perspectiva. Y mi amigo, si usted no tiene esto, no tiene nada. Ahora bien, sé que algunos cuestionan la muerte sacrificial y sustitutoria de Cristo basados en lo que dice Romanos 5:10. La última parte del versículo dice, seremos salvos por su vida.
Una vez estaba en una conferencia con un querido hermano, gran teólogo y predicador, y se acercó un joven y le dijo: la Biblia dice que somos salvos por la vida de Cristo y no por su muerte. Yo ahí comprendí que esta persona se oponía a la doctrina de la muerte sacrificial de Cristo, a la expiación por medio de la sangre de Cristo. Me di cuenta que la palabra sangre le era repulsiva. No le gustaba la palabra sangre en lo que él llamaba la religión. Bueno, creo que ningún inconverso se siente muy cómodo con eso. Así que este joven le dijo al predicador: la Biblia dice que somos salvos por su vida. Mi querido hermano predicador le respondió: no has leído el pasaje entero. Fuimos reconciliados con Dios por medio de la muerte de Cristo. Y luego dice lo que terminas de leer. Fíjate una vez más en el versículo 10. Dice: si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, ahora, estando reconciliados, seremos salvos, a futuro, seremos salvos por su vida. Ese muchacho estaba tratando de decir que somos salvos por la vida de Cristo, pero él aún no aceptaba la muerte de Cristo para ser salvo. Mire, la muerte obviamente viene antes de la resurrección. Cristo murió para salvarnos y vive para mantenernos salvos. Dice Hebreos 7:25, viviendo siempre para interceder por ellos. Qué hermosa verdad para aferrarse. Y luego dice el Señor en Juan 14:19, porque yo vivo, vosotros viviréis. Y también podemos leer Romanos 8:32. Dice: el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Sí, mis amigos, en Cristo tenemos todo. Si Cristo no hubiera saldado la deuda por el pecado en su totalidad, todavía estaría muerto. La única razón por la que Dios le levantó de los muertos fue porque Jesús pagó el precio, pagó la pena judicial por nuestros pecados, hizo una obra completa y perfecta. Cuando el Señor Jesucristo fue a la cruz y pagó nuestra deuda en su totalidad, luego fue resucitado de los muertos y Dios lo resucitó porque quedó satisfecho con la muerte de Cristo como propiciación por nuestros pecados. Ah, mi amigo, cómo obra el amor de Dios a favor de los pecadores. Este es un versículo tremendo. Dice: mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Muy bien, veamos ahora el versículo 10 y también el 11. Dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. La palabra reconciliación aparece 2 veces en este versículo e introduce una de las grandes doctrinas asociadas con la salvación. Mi amigo, hay palabras muy importantes en las Escrituras: expiación, propiciación, reconciliación. Son palabras muy importantes relacionadas con el tema de la salvación y debemos conocer el significado exacto de cada una. Aquí tenemos la palabra reconciliación. Significa simplemente alguien amigado de nuevo. Por ejemplo, están 2 personas en desacuerdo, tal vez discutieron violentamente, y esa discusión produjo una división entre ellos. Se encuentran enemistados, separados, no se hablan tal vez. Y después de un periodo de tiempo, algo sucede o alguien aparece en sus vidas y se reconcilian, vuelven a tener una relación de amigos, vuelven a ser amigos. Ahora, el hombre ha sido separado de Dios desde la caída de Adán. Hasta la muerte de Cristo, ninguna reconciliación satisfactoria se había podido llevar a cabo. Así que la separación entre el hombre y Dios continuó. Pero leemos que siendo justificados por su sangre, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Ve aquí esa gran verdad de la reconciliación. Ahora, todo lo que leí en la Biblia en cuanto a la reconciliación enseña que la reconciliación es Dios reconciliando al pecador con Él.
La verdad es que Dios no necesitaba ser reconciliado con el hombre, sino que el hombre, a causa de su debilidad y pecado, necesitaba ser reconciliado con Dios. Esto a mí me queda claro en 2 Corintios capítulo 5. Leo allí: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son todas hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. ¿Lo ve allí? Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y escuche de nuevo, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. He leído 2 Corintios 5, 17 al 21. Y fíjese que en ningún momento dice que Dios se reconcilió con nosotros, sino que varias veces dice, nos reconcilió consigo mismo. Nuestra reconciliación fue motivada por el amor de Dios hacia nosotros y afectada por la muerte de Cristo. Dios tendría que habernos dado su ira, pero en cambio nos dio su misericordia, y la iniciativa fue de Dios. 1 Juan 4:10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Mi amigo, en realidad el odio era nuestro y el amor de parte de Dios. Necesitaba reconciliación y la encontré en el amor de Dios, por medio de la muerte del Señor Jesucristo en la cruz. Ahora, hay otra verdad pertinente y preciosa que me gustaría tocar. Se encuentra en el mismo versículo allí, Romanos 5. Seremos salvos por su vida. He enfatizado esas palabras, por su vida. Yo recibí mi nueva vida por medio de la muerte de Cristo, pero esa vida es sustentada por la vida de Cristo mismo. Ahora, la vida mencionada aquí no es la vida que Él vivió mientras estaba en la tierra. No se refiere a eso, sino a su vida después de la resurrección y su ascenso al cielo. La vida que vive ahora en nuestro favor, al estar sentado a la diestra del Padre. Es una verdad maravillosa que nos haya representado en su muerte, pero más maravilloso aún es que ahora nos representa en el cielo. Hebreos 7:25 dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Por medio de su ministerio sacerdotal, nuestro Señor Jesucristo nos mantiene en términos con el Padre. Él preserva esa vida que nos dio. Cristo, morando en mí y yo en Él, me libra de la ira de Dios en el día de su ira. Cristo murió para darme vida y vive para asegurarme esa vida que me dio. Si la muerte de Cristo fue el medio para nuestra reconciliación, la vida de Cristo es el medio para nuestra preservación. Refiriéndose a esa vida después de la crucifixión, el Señor dijo en Juan 14:19, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Ahora me imagino que alguno puede preguntar, ¿qué sucede si peco ahora que soy salvo? Bueno, eso ya fue tomado en cuenta por Dios y Dios proveyó para ello tanto en su aspecto judicial como en el aspecto práctico. Judicialmente, su Redentor, el Señor Jesucristo, que murió para salvarnos de la pena del pecado, vive para ser nuestro representante y consejero legal, para que ningún cargo se nos adjudique en contra. Si usted es salvo, mi amigo, entonces tiene la vida eterna. El apóstol Juan habla de esto y dice en 1 de Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado,
abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. ¿Se da cuenta? Por medio de su muerte, Él proveyó un ministerio sacrificial. Por su vida, provee un ministerio sacerdotal, intercesor. Y Pablo nos habla de esto en Romanos 8, Romanos 8:34. Dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. Esa es la cúspide del amor de Dios, mis amigos. Es la corona y el fin del amor de Dios. Dios demostró su amor por nosotros en la cruz. Continúa demostrando su amor al resucitar a Cristo de los muertos y teniendo a Cristo en el cielo como nuestro representante y abogado. Qué hermosas verdades que vemos en estos versículos 8, 9 y 10 de Romanos 5. Permítame leerlos de nuevo ya concluyendo nuestro programa. Romanos 5, 8, 9 y 10. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Jesús murió para salvarlo, mi amigo, y vive para mantenernos a salvo eternamente. ¿Ha confiado usted en Él para salvación? De ser así, seguro su corazón se regocija en las verdades de estos versículos. Y si usted no ha recibido a Cristo como su Salvador, mi amigo, hágalo hoy, hágalo ahora. Confíe en Cristo Jesús y será salvo para siempre. Bueno, Dios mediante, vamos a continuar en nuestro próximo programa con Romanos 5. Por favor, repase y medite la lectura de este capítulo maravilloso. Será entonces hasta nuestro próximo programa. Oramos y deseamos que Dios les bendiga ricamente. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehmann Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN. Ingrese a nuestra sala de chat para hacer la consulta espiritual que desee. www.bbnchat.org. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias. Somos sus amigos de BBN.